Bueno, empezamos la sesión de clases de hoy día, en mantenimiento eléctrico. Vamos a tratar el tema de lo que es potencia y energía eléctrica, ¿no? Son dos conceptos bastante importantes porque siempre cuando estamos en un taller, lo que necesitamos saber es cuál es la potencia y cuál es el consumo de energía, ¿no? De nuestras maquinarias y nuestros equipos, ¿no? Por ejemplo, una máquina de soldar, queremos saber cuál es su potencia, ¿no? Y cuál es su energía que produce. Lo mismo en el torno, en las fresas, porque eso nos va a dar una idea de más o menos cuál es el consumo que tenemos por maquinaria, ¿no? Y esto muchas veces influye en los costos de los servicios o de los productos que estamos trabajando. Entonces, este concepto es bastante importante y siempre, si nosotros vamos a adquirir, por ejemplo, un motor eléctrico, lo primero que tiene que saber es cuál es la potencia de trabajo del motor, ¿no? Entonces, estos son conceptos bastante importantes que siempre hay que tener presente, ¿no? Cuando hablamos de potencia eléctrica, generalmente nos referimos al paso de la energía de un flujo, en este caso son los electrones, por unidad de tiempo, ¿no? Es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento o un equipo en un tiempo determinado. ¿Y qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un mecanismo o un dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando conectamos un computador o cualquier artefacto eléctrico a un circuito alimentado por una fuerza, ¿no? O un voltaje adecuado, o también puede ser una pequeña batería, la energía eléctrica que suministra fluye por el conductor permitiendo, por ejemplo, que esa energía eléctrica se convierta en energía luminosa o luz, ¿no? Lo mismo puede convertirse en calor, o un motor puede moverse. O sea, la energía eléctrica se ha convertido en energía mecánica. Y de acuerdo al postulado de la física, un principio básico que siempre escuchamos y que tenemos presente en energía nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, esta transformación se manifiesta en obtener, por ejemplo, energía luminosa, energía térmica, en refrigeración, por ejemplo, en obtener el frío, ¿no? En un motor de un torno, por ejemplo, generar un movimiento, ¿no? Para que éste se mueva y cualquier trabajo útil que realice cualquier dispositivo o equipo que esté conectado a un circuito eléctrico. La energía utilizada para realizar un trabajo, generalmente cualquiera se mide en joules, ¿no? En castellano generalmente se dice julio, ¿no? Y se representa por la letra J mayúscula, ¿no? Esta es la unidad de medida de la energía, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica. La potencia es la velocidad eléctrica, es la velocidad con la que se consume la energía eléctrica. O también podemos definir a la potencia como la energía desarrollada o consumida por unidad de tiempo. Y que generalmente podemos representarla por esta fórmula donde potencia, ¿no? Es igual a la energía dividido por el tiempo, ¿no? La potencia es igual a la energía, ¿no? Dividida por unidad de tiempo, ¿no? Esa es la fórmula que nos dice, ¿no? ¿Cuál es el valor de la potencia eléctrica, ¿no? Si la potencia, por ejemplo, se mide en watts, en honor a un científico, Santiago Watts, la energía se expresa en julios y el tiempo lo expresamos en segundos. Por lo tanto, tenemos que un watt equivale a un joules o a un julio sobre un segundo. Entonces, podemos decir que la potencia se mide en joules dividido por la unidad de tiempo, que en este caso es el segundo, ¿no? Entonces, joules sobre segundos nos da un watts, ¿no? Y la potencia generalmente se representa por la letra P mayúscula. Y
Además, podemos decir que la unidad de medida de la potencia eléctrica es el watts, y también se representa por la letra W, ¿no? Watts. La potencia eléctrica equivale a joules sobre segundo, equivale a un watts. Por lo tanto, cuando se consume un joules de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un watts de energía eléctrica. Entonces, para entenderlo, hagamos un símil. Por ejemplo, si la energía fuese un líquido, la potencia serían los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene, ¿no? Para calcular la potencia, generalmente, para calcular la potencia que consume un dispositivo conectado a un circuito eléctrico, puede ser un artefacto, puede ser un motor, ¿no? Una cocina eléctrica, ¿no? Se multiplica el valor de la tensión, que está en voltios, ¿no? Aplicado por el valor de la intensidad de corriente, que es ¿no? Que se expresa en amperes. Y para realizar ese cálculo matemático utilizamos la fórmula potencia es igual a voltaje, ¿no? Por intensidad. Entonces, expresado en palabras, la potencia es igual a la tensión multiplicada por la intensidad de corriente, ¿no? Es otra forma de representar, reemplazando los parámetros, ¿no? Como la potencia se expresa en watts, sustituimos la letra P, que se identifica o que identifica la potencia por su equivalente que está en watts, ¿no? Y podemos decir que un watt es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces, un watt es igual a la tensión multiplicada por la intensidad de corriente. Si conocemos la potencia en watts de un dispositivo y la tensión en voltios que se aplica, y queríamos hallar la intensidad de corriente que fluye por el circuito, despejamos la fórmula y tenemos que la intensidad de corriente es igual a los watts por, ¿no?, el voltaje aplicado. O también podemos decir que los watts es igual a voltaje por intensidad de corriente, ¿no? Entonces veremos que el voltaje y la intensidad de corriente que fluye por un circuito eléctrico generalmente son directamente proporcionales a la potencia que consume la máquina o el equipo que estamos analizando, ¿no? Es decir, que si uno de ellos aumenta o disminuye su valor, la potencia también aumenta o disminuye en forma proporcional, ¿no? Por ejemplo, hacemos un cálculo, por ejemplo, de potencia, ¿sí? Entonces, podemos decir que un watt es igual a un amper de corriente que fluye por un circuito multiplicado por un voltio del voltaje aplicado, ¿no? Entonces, un watt es igual a un voltio por un amper, ¿no? Si queremos, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál será la potencia o consumo en watts de un foco o de una ampolleta conectada a una red eléctrica doméstica monofásica de 220 voltios si la corriente que circula por el circuito del foco es de 0,45 amperios o amper, ¿no? Entonces acá tenemos que reemplazamos los valores en la fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad. El voltaje me están dando que es 220 voltios y la intensidad de corriente es 0,45 amperes. Entonces, por lo tanto, la potencia consumida por ese foco será de 100 watts, ¿no? Entonces ahí estamos calculando la potencia consumida por ese foco, ¿no? Entonces, la potencia consumida por ese foco va a ser de 100 watts, ¿no? Si en el mismo ejemplo quisiéramos hallar la intensidad de la corriente que fluye por la ampolleta y conocemos la potencia y la tensión o voltaje aplicado al circuito, usamos la fórmula para despejando la incógnita y tenemos que la intensidad de corriente es igual a la potencia por el voltaje, o dividido sobre el voltaje, ¿no? Si realizamos la operación utilizando los datos del ejemplo anterior, tenemos que 100 watts sobre 220 me va a dar 0,45 amperios, ¿no? O amperes. Entonces, para hallar la potencia de consumo en watts de un dispositivo, también se puede utilizar cualquiera de las fórmulas siguientes, ¿no? Que generalmente se deducen aplicando, ¿no?
Entonces acá tenemos que la potencia también es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. O la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Cálculo de la potencia. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula de la energía, ¿no? Utilizando, dice el watt y el segundo, resultan unidades muy pequeñas a veces, ¿no? Y por ello, para medir la potencia eléctrica se utiliza una unidad llamada kilowatts hora, ¿no? Entonces, esta unidad proviene de despejar la fórmula de energía de la que ya conocemos la ecuación. Entonces, la potencia es igual a la energía por unidad de, o sobre, o dividido por la unidad de tiempo, ¿no? Despejando la ecuación, la energía es igual a la potencia por unidad de tiempo. Entonces, la unidad de energía será de un joule, que es igual a un watt por un segundo, ¿no? Ahora, si ese segundo lo convertimos en hora, ¿no? Una hora tiene 3.600 segundos, y por lo tanto, un kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules, ¿no? Son expresiones matemáticas que resultan de despejar la ley de Ohm, ¿no? O también podemos decir que un kilowatt hora equivale a 3.600 joules, ¿no? Cuando la corriente circula por un conductor, generalmente los electrones pierden energía porque colisionan en el interior del conductor. Como consecuencia de esto, hay un incremento de temperatura, ¿no? Y es decir, la energía eléctrica se disipa en forma de calor. Si el conductor es muy fino, este se calienta hasta ponerse incandescente, y este efecto tiene aplicación en las estufas, en los hornos eléctricos, en los focos, ¿no? Que dan energía, ¿no? Luminosa, ¿no? Una de las aplicaciones más útiles de la energía eléctrica en su transformación en calor, por ejemplo, ¿no? Es en las cocinas eléctricas, ¿no? En los hornos. Por ejemplo, acá, una herramienta se clasifica en 9 amperios cuando se usa un circuito que proporciona 120 voltios. Entonces queremos saber cuál es la potencia que se usa para operar esta herramienta. Potencia, aplicamos la fórmula, potencia igual a voltaje por intensidad. 120 voltios por 9 amperios. Entonces me da que esa herramienta consume 1080 watts, ¿no? Igual, si tengo un calentador de 500 watts y extrae una corriente de 10 amperios, ¿cuál será la resistencia? Aplicamos la fórmula y tenemos que la resistencia es de 5 ohmios, ¿no? Esto generalmente se utiliza para las cocinas eléctricas, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de corriente, o también podemos decir que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado de la corriente por la resistencia, o también podemos decir que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Esto sale de reemplazar, de acuerdo a la ley de Ohm, cada uno de estos términos, ¿no? Para obtener muchas veces la incógnita que queremos encontrar, ¿no? Si queremos hacer un cálculo de energía, por ejemplo, entonces para encontrar el calor proporcionado por una corriente eléctrica, basta con multiplicar la energía en joules por 0,24, es decir, el calor se puede obtener de la siguiente fórmula. Q, que es calor, es igual a potencia por unidad de tiempo por 0,24 calorías. Siendo esta fórmula la expresión de la ley de Joule, cuyo enunciado es el siguiente. El calor desarrollado por una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al tiempo, a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de la corriente, ¿no? Esto sale de reemplazar las fórmulas de la ley de Ohm y obtener las variables que queremos calcular, ¿no?
Entonces, la energía eléctrica realmente podemos decir que es el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento o la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas que tienen todos los cuerpos y en esencial para el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? De la vida diaria. En el Perú, los sistemas de transmisión, generalmente, las líneas, por ejemplo, de tensión, tenemos en alta tensión, las líneas son de 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, 138 kilovoltios y 60 kilovoltios. Las líneas en media tensión, 33 kilovoltios, 22,9 kilovoltios, 13,8 kilovoltios y 10 kilovoltios. La línea de baja tensión, por ejemplo, en las ciudades, en lo urbano, ¿no? Es de 220 voltios. Y en la rural, en las zonas rurales tenemos que las líneas de alimentación son de 220, de 380 y 440 voltios, ¿no? Entonces, estos son los niveles de tensión que hay en nuestro país, ¿no? Como vemos en las ciudades, la tensión es de 220 voltios, ¿no? Otra cosa importante es cuando en todo taller, en toda empresa o en toda vivienda, generalmente nuestro consumo de energía eléctrica viene facturado en los recibos de luz, ¿no? Y en los recibos de luz, que es lo que pagamos mensualmente, ¿no? Viene indicado el consumo que tenemos y todo lo que tenemos que cancelar, ¿no? Y el pliego tarifario que nos da las empresas que distribuyen energía eléctrica, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tarifa MT3, tarifa con doble medición de energía activa y contratación y medición de potencia, ¿no? Tenemos que cargo fijo mensual, el costo en soles por mes es de 3,17 soles, ¿no? El cargo por energía activa en punta, ¿no? Que está dado en kilowatt horas, es de 21,67, ¿no? Entonces, todo esto es alta tensión, acá tenemos baja tensión, ¿no? Tarifa con simple medición de energía eléctrica residencial para los usuarios con consumos menores o iguales a 100 kilowatt horas por mes, ¿no? De 0 a 30 kilowatts, cargo fijo mensual es de 2,46 soles, ¿no? Cargo por energía activa, que es por lo que consumes en el mes, ¿no? Acá 34,97 soles, ¿no? Si es de 31 a 100 kWh, tenemos un pago fijo mensual de 2,46, ¿no? Y el cargo de energía activa por los primeros 30 kWh que consumas es de 10,48 y el cargo por energía activa con exceso, ya después de los 30 kWh, es de 46,63 soles, ¿no? Para usuarios con consumos mayores a 100 kilowatts por mes, ¿no? Cargo fijo mensual, 2,53, y cargo por energía activa, ¿no? Es de 47,98, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que nos determina un recibo de luz y que hay que saberlo interpretar para saber qué es lo que estamos pagando y lo que consumimos por mes, ¿no? Entonces, estos conceptos son bastante importantes a veces porque nos sirven para saber en nuestros talleres, en nuestras viviendas, ¿no? Cuál es la potencia y la energía que estamos consumiendo de la energía eléctrica en el uso de nuestros equipos, ¿no? Si tenemos nuestro taller, de nuestra maquinaria, porque muchas veces hay pérdidas de energía por malos contactos, por circuitos defectuosos,
Entonces eso se tiene que corregir porque muchas veces nos genera sobrecostos, ¿no? Entonces vamos a ver tratar de un poco compaginarlo esto con... Conceptos muy relacionados entre sí, pero que al mismo tiempo generan muchísima confusión: potencia y energía. ¿Qué significan? ¿A qué hace referencia cada uno de ellos? ¿En qué se diferencian los vatios de los vatios hora? Conocerlo te permitirá, entre otras cosas, entender tu factura de la luz. Conociendo esta diferencia podrás también evitar errores como los que salen muy frecuentemente en prensa. ¿Crees que el titular de este artículo es correcto? Nicaragua podría generar hasta 1000 megavatios de energía eólica. Si no estás seguro, no te preocupes, al final de este vídeo lo sabrás y no se te olvidará nunca. Para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Vamos a empezar por el principio, por lo que me pone más nervioso. Cuando hablamos de energía en estos ámbitos, lo hacemos en términos de vatio hora. Y esto es vatio hora, no vatio entre hora. Cuidadito con eso. La energía, en su más pura definición, es la capacidad de algo para ejercer trabajo y se mide en julios. No noviembres ni diciembres, en julios. Al final, en los temas de los que solemos hablar, se trata de una moneda de cambio entre un fin útil como encender la luz o accionar un motor y un recurso natural como puede ser el viento o los combustibles. Por otro lado, si miras tus bombillas o cualquiera de tus dispositivos, te van a especificar su consumo en términos de potencia y no de energía. Y esto es porque dependiendo del tiempo que las uses, vas a consumir más o menos energía. ¿Lo pillas? Aquí, señores, es donde está la clave de todo el asunto, en el tiempo. La potencia será la energía consumida durante un tiempo dado, los julios consumidos por unidad de tiempo. Se mide en vatios, que es estrictamente julios por segundo. Así que si queremos hacer referencia a lo que un dispositivo va a consumir en un tiempo concreto, lo único que tendremos que hacer será multiplicar la potencia que consume por el tiempo que está encendido. Y ahí tendremos la energía que habrá consumido. Visto así, tendríamos que los vatios multiplicados por las horas que está encendido dan la unidad vatios hora, que al final es lo mismo que decir julio. Si tenemos en cuenta que vatio es julio partido por unidad de tiempo y lo estamos multiplicando por horas, que al final las horas son tiempo, esto se va con esto y nos queda julio. Poniéndole números a este rollazo, si queremos saber cuánto consume nuestra bombilla LED de 5 vatios durante toda la noche, basta con multiplicar 5 vatios por 8 horas y tenemos que consumirá 40 vatios hora de energía. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Pues de entrada, para poder comprender nuestra factura de la luz. Vemos en la primera página de esta factura que nos indican el consumo eléctrico de energía, medida en kilovatios hora. Al ir al detalle de la factura en la segunda página, encontramos el importe por potencia contratada, y esto hace referencia a la cantidad de energía que podemos consumir en un momento concreto, la cantidad de dispositivos que podemos tener encendidos al mismo tiempo. Eso es potencia, porque hacemos solo referencia a los vatios en un instante. Por otra parte, encontramos el importe por energía consumida, en el que ya se considera cuánto tiempo has tenido encendidos tus dispositivos y por tanto se te cobrará en la medida en que hayas consumido durante ese tiempo. Así que ya conoces la diferencia entre potencia y energía. Más adelante abordaremos esta cuestión de la factura de la luz en más detalle para poder comprender cómo funciona el sistema eléctrico y el mercado eléctrico en España y también qué es lo que estamos pagando en esos famosos impuestos que se nos meten en la factura. Volviendo al titular que veíamos al principio, Nicaragua podrá generar hasta 1000 megavatios de energía eólica. Ya ves que hay algo ahí que no encaja, ya ves que eso no es correcto. Sería: Nicaragua podría generar hasta 1000 megavatios de potencia eólica, porque los megavatios son la unidad de potencia, no de energía. Probablemente querrían decir que la potencia instalada de energía eólica es de 1000 megavatios.
y no es lo mismo que la potencia generada, porque ya depende de cuánto viento sople. Ahora te propongo un reto. Si decimos que la batería de nuestro teléfono es de 4000 mAh, que es lo mismo que decir 4 amperios hora, ¿a qué nos estamos refiriendo? El amperio hora es una medida de la capacidad de carga eléctrica y el razonamiento es bastante similar al que hemos hecho con los vatio hora. Deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Para más energía y electricidad, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos. Además, puedes hacerte miembro Tesla de Sígueme la Corriente y disfrutar de todas las ventajas exclusivas. Nos vemos el próximo jueves en el canal y, como siempre, sígueme la corriente. Por cierto, aprovecho para recordarte que tenemos nuevos diseños en el canal. La resistencia es inútil. Hazte ya con tu camiseta, o con tu delantal, o con tu bolsita de tela en nablashop.com/autores/sígueme la corriente o en rubenlijo.com/tienda. Continua o alternado de Tomás o de Tesla. Está vivo, está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente. Sígueme, electrón con electrón. Ok. O sea, es importante siempre hacer la diferencia entre lo que es potencia y energía, ¿no? ¿Alguna pregunta, Valle? Todo entendido, profe. Ok. Sí, ¿Sí? sí, profe. Ok. ¿Y qué pasa con Gonzalo? ¿Ya se enfermó? ¿No? ¿Seguro? No lo veo ya. Ni al WhatsApp siquiera hablado. Sí puede. Algo debe pasar. Algo, seguro. Ya pues, ahí estoy dejando una práctica para resolver algunos ejercicios sobre los cálculos de potencia y energía, ¿no? Y ese Ya, era más o listo, menos profe. el objetivo de la sesión de clase de hoy día, era que ustedes sepan diferenciar lo que es potencia y lo que es energía, ¿no? Que son conceptos bastante importantes que deben manejarse. Generalmente, los mecánicos que trabajan con equipos, maquinaria, ¿no? Y debemos tener presente. Bueno, damos por cumplida la sesión de clase de hoy día. Ahí nos estamos viendo. Gracias por tu participación. Listo, profe. Chao, nos vemos. Ya, Cuídese. cuídate. Listo, listo.